Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en esta nueva ocasión. Soy Eliyahu Boaz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la parashá número 4 que lleva por nombre Vayera y que significa y apareció. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o el Sefer Bereshit o Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 14. Antes de empezar, como siempre, damos gracias al único Salvador y roca inconmovible que desde siempre ha existido y existirá, quien no podía ser otro porque no hay dos ni tres dioses, que conoce perfectamente nuestro camino e intenciones, anuncia las promesas, lleva a cabo su plan de redención de manera perfecta, confirmando su pacto eterno y dando cumplimiento a la perfecta ley de libertad y justicia que salió de su boca, que pondera los espíritus, que restaura las generaciones, reconciliándolas y restaurándolas al diseño original para así afianzarlas en justicia y rectitud, quien guarda las almas para que estén atentas a su palabra y que nos hace confiar en ellas para que seamos íntegros, plenos y felices en su camino, verdad y vida, Yeshua HaMashiach. Y hacemos la verajá, la bendición por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torá. Comenzamos este estudio en esta nueva parashá Vayera, en el capítulo 18 del libro de Génesis, versículos del 1 al 3, donde nos dice: Yod-Hei-Vав-Hei se le apareció a Abraham en la encina de Mamre. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista, vio a 3 hombres de pie cerca de él. Tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos, e inclinándose hasta el suelo dijo: Mis patrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor. En este pasaje se narra la visita de 3 personajes. Sin embargo, el verso dice que Yod-Hei-Vав-Hei se presentó, por lo que tenemos 2 posibilidades. La primera es que Yod-Hei-Vав-Hei se presentara y además junto con él los 3 personajes. La segunda es que uno de esos 3 personajes era Yod-Hei-Vав-Hei. La primera expone 2 eventos que se entrelazan en un mismo momento. Es decir, Abraham recibe la visita de Yod-Hei-Vав-Hei y en cierto momento levanta la vista y ve a 3 hombres de pie cerca de él. Estamos claros de que estos 3 personajes eran seres celestiales adoptando una figura humana. Algunos sabios señalan que Abraham dejó de hablar con Yod-Hei-Vав-Hei para atender a estos 3 visitantes. La segunda relata que Abraham recibe la visita de 3 personajes, uno de los cuales era Yod-Hei-Vав-Hei. Según esta postura, parte de un relato general en el verso 1 a un relato particular en el verso 2. En otras palabras, el primer verso narra el evento de forma general sin dar detalles del mismo. El segundo verso da los detalles de la historia nombrada en el verso 1. Si analizamos los versículos siguientes, podemos tener más luz a la hora de interpretar esta segunda postura. El capítulo 18 del libro de Bereshit, en el versículo 10, nos dice: Entonces uno de ellos dijo: Yo volveré a ti el año que viene, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa que quedaba detrás de él. Lo que se observa en este verso es que uno de esos 3 personajes le dice a Abraham que vendrá a él y su esposa concebirá. Es decir, este personaje le estaba dando el tiempo del cumplimiento de la promesa de que tendrían descendencia de su esposa Sara. La palabra et en hebreo usada aquí por el Eterno cuando le dice a Abraham que volvería a él el año que viene, la podemos ver en el Strong con el número 6256, donde nos indica que el Eterno volvería a su tiempo en el momento preciso. También denota tiempo o periodo designado. En fin, Sara tendría plena seguridad de esa promesa, pues Elohim había fijado un día para ese nacimiento. Continuamos el estudio de esta primera aliyá de la parashá Vayera en el capítulo 18 de Bereshit, versículo 12, donde nos narra: Así que Sara se rió para sus adentros diciendo: Ahora que estoy seca, ¿voy a tener disfrute con mi esposo tan viejo? Aquí la palabra rió la podemos ver en la concordancia Strong con el número 6711, que es la palabra zakhak.
y hace alusión a carcajadas de alegría o burla. En este caso, aplica a la burla. Ella no estaba solo haciendo una pregunta, estaba burlándose de lo que Elohim le decía. Yod-Heh-Vav-Heh no solo pudo ver sus palabras, sino que miró la burla que había en su corazón. El capítulo 18, versículos 13 y 14 de Bereshit nos señalan. Entonces Yod-Heh-Vav-Heh le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo, ¿tendré de veras un hijo como soy de vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Yod-Heh-Vav-Heh? Yo volveré a ti a su tiempo el año que viene, y Sara tendrá un hijo. Haciendo un paralelo entre los versos 1 y 3, 10 y 14, entendemos que uno de esos tres visitantes era Yod-Heh-Vav-Heh, puesto que el verso 10 nos informa que uno de ellos le dice que vendrá para el próximo año y Sara tendría un hijo. Y en este verso 14 vemos que es Yod-Heh-Vav-Heh quien lo dice, lo que nos demuestra que el Altísimo, el Jaelión, se presentó en forma humana para confirmar la promesa de Abraham, dando así a entender que él mismo sería quien restauraría a esa descendencia en el futuro. Y en los siguientes versos del Brit Hadashah podemos ver algunas referencias a la unicidad del Eterno y a la manifestación de su plan de redención en los tiempos señalados por él. Por ejemplo, Johanán, Juan 1:1, nos habla de la siguiente manera: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y él, que es la palabra, era poderoso, ratificando que la palabra de Elohim tomó forma humana para llevar a cabo su plan de redención y retornarnos a él y a su preciosa Torá. También vemos en Maaseh o Hechos capítulo 1 versículo 6, a partir del 4 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, hablando de los talmidim, de los discípulos, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar. Aquí Yeshua dice: porque Johanán a la verdad sumergía en agua, pero ustedes serán sumergidos en el Ruach de santidad, en el Espíritu de santidad, dentro de pocos días. Así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Él les respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra. Acá podemos ver los tiempos que estamos viviendo y el retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel o Efraín, dispersas entre las naciones, cuya capital era Shomrón o Samaria, y la casa del sur o Judá, que al final serán una sola casa, un solo palo, Yeshurun, Israel restaurado como remanente, las 12 tribus que vuelven para exaltar en obediencia al único y verdadero Elohim viviente. Y primera de Timoteo, capítulo 3:16, nos resalta: indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe, nuestra emuná. Él, refiriéndose a Elohim, se manifestó en la carne, nos habla de Yeshua, fue justificado por el Ruach, por el Espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Toda Rabá, gracias, Melech vivo y perpetuo, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, y el resultado final de nuestras disposiciones y la de nuestras generaciones está en tus manos, por más planes que hagamos sin la instrucción consignada en tu perfecta ley de justicia. Tu Torah viviente, Yeshua HaMashiach. Te pedimos con suma reverencia que así como te le apareciste a Abraham en la encina de Mamre, ese lugar de instrucción, también nos visites y podamos tener el discernimiento para reconocerte y ver cómo en tu condición divina única y una expresas tu multiforme gracia, poder y justicia, siempre con un propósito elevado y profundo, ya sea para anunciarnos algo que vas a hacer, hacia dónde quieres dirigirnos, para llevarnos a tomar decisiones cruciales, las cuales quieres que tomemos en tiempos específicos, o para demandar de nosotros acciones que nos sirven para abandonar lo que nos hace daño y destruye nuestras vidas, familias, generaciones, pero principalmente nuestro crecimiento en lo que has planeado con antelación para formarnos a tu imagen bajo el modelo de la nación santa Israel, con sus valores y sus normas. Gracias, Majestad de Gloria, porque ahora sabemos que tu diestra de poder y justicia obra a tiempo, nunca llega antes ni después. Tu presencia y protección están cercanas cuando decidimos a favor tuyo y nos sometemos como siervos a todo lo que has establecido
establecido y permites que vivamos los valles y desiertos que cruzamos, porque así lo has tenido para bien, para nuestra consolidación como nación santa y pueblo escogido, para buenas obras en el Mashiach Yeshua, en ti mismo. Ayúdanos a comprender la manera en que te presentas a nosotros para que sea claro tu mensaje y podamos ser diligentes en recibirlo y ponerlo en práctica. Porque en la medida en que identifiquemos con la dirección de tu Ruach HaKodesh hacia dónde nos quieres llevar, cómo nos debemos guardar y qué debemos esperar antes de que desciendas revestido en gloria junto con la nueva Jerusalén restaurada, y así podamos, con la paciencia y atención a todas tus indicaciones, acertar en las decisiones y pasos que tomemos hasta el tiempo de ese precioso encuentro y consumación, anhelados para ser eternamente uno contigo. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Vayera. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.